quiero que se pongan a estudiar de lleno, ya estamos en el final, digamos, en el trayecto final, es para que ustedes directamente puedan meterse de cabeza a estudiar esto. Estudien por lo que yo les he dado, los PowerPoint, el manual. En el final veremos, van al libro, pero ahora tienen que entender la materia, entenderla, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí. ¿mañana tenemos clase de nuevo? No, mañana no, Sonia, por eso. Ah, bien, bien. Hoy vamos a dar la clase completa. Tenemos 2 clases que nos quedan. Hoy miércoles y el miércoles que viene. Y ya después los desligo de culpa y cargo. Ah, bueno, gracias. ¿Está claro? Yo les voy a dar, porque nos queda inmunidad hoy, nos queda inmunidad, y la semana que viene peritoneo y piel, que eso se lo puedo dar en un ratito. Es decir, que es... Entonces, como nosotros, porque somos los únicos que terminamos antes. Los otros están en clase, todavía van un poquito más atrasados que nosotros. Pero porque yo, el día que murió la profesora, que yo no sabía que no se daba clase, yo di clase. No sabía que la facultad se había dado de duelo y se acuerdan que nosotros dimos clases. Entonces ahí adelantamos una clase más. Pero bueno, mejor. Siempre... Sí, mejor, porque mañana tenemos clase parcial de microbiología, por eso preguntaba. Por eso, a ver, como yo sé que ustedes están en examen ahora, por eso les digo, Sonia, les voy a dar hoy miércoles y el miércoles de la semana que viene, para que ustedes tengan tiempo para estudiar y organizarse. Es decir que vamos a ponernos las pilas, así terminamos lo antes posible, porque ya nos quedan 2 clases nada más. Así que pongan, lo que se pongan a estudiar, ya está todo prácticamente dado. Bueno, profe, inmunidad coincide con micro, que tenemos que estudiar eso, rendimos sobre inmunidad también, así que... Ah, bueno, viene bárbaro. Entonces presten todas las antenitas, pónganla a pleno acá, como el Chapulín, ¿no? ¿Cómo que se llama? El que tiene las antenitas de vinil, que se llamaba del Chapulín Colorado. Así que saquen las antenitas y pónganlas con todas las luces. Así, quiero entrar y no puedo. A ver si podemos de nuevo entrar, no sé por qué no puedo entrar. Porque he tenido problemas con la compu, así que ténganme un poquito de paciencia. Ahí está. Bueno, vamos a ir al sistema inmunológico, ¿sí? Miren, todo eso son todas las cosas que yo les he dado. Miren si tenemos la mitad es lo que hemos dado. Ni poquito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico. Nosotros sabemos que el sistema inmunológico, la inmunidad, ¿de qué viene? Nosotros en el organismo, para mantener nuestro equilibrio homeostático, que estemos bien, que estemos saludables, necesitamos de los mecanismos de defensa. ¿Qué hacen estos mecanismos de defensa? Como la palabra dice, de defendernos. ¿Defendernos de qué? De las agresiones que pueden existir en el medio ambiente. ¿Y cuáles pueden ser estos? Todo lo que se llaman alergenos. ¿Y cuáles son los alergenos? Todos aquellos que pueden producirnos daño. Estos antígenos que pueden encontrarse en forma también de alergenos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que fuera. Entonces nosotros, al estar en contacto con todas estas, o sustancias químicas también, diferentes componentes, digamos, o también alteraciones propias de nuestro organismo, pueden ser alteraciones propias de nuestro organismo, vamos a tener células especializadas que se llaman células de la inmunidad, que se van a encargar de defendernos, Y para esto va a haber órganos que están encargados de producir diferentes células que van a actuar
actuar en nuestro organismo para defendernos. Entonces, estas células van a tener la particularidad de ser anticuerpos. Estos anticuerpos son los buenos, son los soldaditos que tenemos en nuestro cuerpo y que salen a la batalla para combatir ante una situación de emergencia. Por ejemplo, una bacteria, un virus, un parásito, un órgano, un parásito, un hongo o cualquier antígeno, que el antígeno se le llama a cualquier organismo que produce patología, por eso es todo el organismo patógeno que tiene toda la potencialidad de producir un daño o una enfermedad, ¿sí? Va a hacer que nuestra inmunidad, ¿sí?, estos antígenos, al hacerse en contacto con nuestras células de la inmunidad, una vez que penetran en nuestro organismo, estos soldaditos que nosotros tenemos, los vamos a combatir. Con balas, con metralladoras, con misiles, con lo que ustedes quieran. Todo nuestro arsenal se va a poner en marcha para combatir a todos los malos que vienen a hacernos daño, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de cuenta que todos los antígenos, que todas las bacterias, que todos los virus, que todos los agentes patógenos son los malos de la película. Vamos a suponer que son todos los asesinos, que son todos los ladrones, y que nuestros mecanismos de defensa son todos los policías, son todos los detectives, son todos los buenos que están tratando de defendernos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, tenemos que decir que nosotros tenemos un mecanismo, un sistema que está dado por órganos encargados de producir células especializadas para poder defendernos, ¿sí? Y esos órganos son los que vamos a dar a conocer. ¿Cuáles van a ser? Todos los órganos del tejido linfático, ¿sí?, que va a estar dado por los vasos linfáticos, por los ganglios linfáticos, va a estar dado por el timo, va a estar dado por el vaso, Todos ellos van a cumplir una función en producir diferentes células para que nos defiendan. La médula ósea, todos ellos son los encargados de producir células para defendernos, que son los que vamos ahora a ir describiendo a continuación. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, tenemos que el sistema, todo el sistema linfático es uno de los sistemas que está encargados de darnos la determinada inmunidad. ¿Y qué son estos los órganos linfáticos? Podemos decir que en ellos se clasifican en primarios o secundarios. Los primarios son sitios donde se producen los linfocitos, como son la médula ósea y el timo. Y los secundarios son el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, que son los encargados también de producir linfocitos. Es decir, que tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios se van a producir en médula ósea y en timo, y el secundario en vaso, ganglios y amígdalas, ¿sí? Entonces, el tejido linfático es la base del sistema inmune, organizado en tejidos linfoides, cuya función es producir al linfocito, ¿sí? Acuérdense, no se olviden de que el linfocito, ¿dónde se producía? Es decir, que acá tenemos que tener, si ustedes se acuerdan, que la médula ósea tiene la célula madre, donde de ahí se empiezan a dividir y dar las diferentes celularidades, y que luego terminan de madurarse en el timo, en el vaso, en las distintas regiones, ¿sí? Los linfocitos se encuentran en la sangre y en la linfa, es decir, una vez que maduraron, periféricamente pasan a la sangre y a la linfa. Y estos linfocitos siempre son como los soldaditos, están circulando dentro de los vasos sanguíneos, ¿para qué? Para estar en expectativa de que si algo aparece se van a activar, ¿para qué? Para defendernos. ¿Dónde más están? En el tejido conectivo y en los epitelios. ¿Por qué? Porque en el tejido conectivo estos tejidos son de sostén de determinados órganos. Y ahí los órganos también se encuentran linfocitos, porque cada órgano tiene un epitelio, tiene unas células especializadas que nos van a defender. También en los mismos epitelios, en la piel, en las mucosas. También en las masas del tejido laxo. Es decir, todo esto va a estar constituido
tejido linfático, y que a su vez el tejido linfático, el conjunto de tejidos van a formar los diferentes órganos linfáticos. Entonces, el tejido linfático se puede definir como un tejido conectivo reticular en el cual la mayor parte de las células están representadas por linfocitos. Estos linfocitos pueden ser difusos o foliculares. Los tejidos y los órganos linfáticos primarios son los que habíamos dicho, la médula ósea y el timo, y los tejidos y órganos linfáticos secundarios son el ganglio, el vástago y los que están asociados a las mucosas y a la piel. Mark y sal en inglés, mucosa y piel. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el sistema inmunológico está compuesto ¿por qué? Por órganos linfáticos, por el acúmulo de linfáticos en los órganos no linfáticos, porque tenemos que tenerlos para que se nos ayude a que si pasa algo en un determinado órgano, vamos a tener a estos policías que van a estar para saber si algo ocurrió ahí. Linfocitos de la sangre y la linfa, los linfocitos van a ser de vigilancia, que van a ir transcurriendo por la sangre, y los linfocitos que están dispuestos en el tejido conectivo y epitelial. Hasta acá, ¿se va entendiendo bien? Sí, profe. Es decir, que hasta acá la vedette de la historia es el linfocito. Ustedes ven que el linfocito es el que forma parte de los tejidos y que está circulando en la sangre y en la linfa y sirviendo de vigilia constante y de alarma para ver que todo esté funcionando bien, ¿sí? Y correcto. Las células incluyen todas las células que se incluyen dentro de este sistema inmune. Linfocitos, células madres linfocitarias, las células plasmáticas, los macrófagos, las células dendritas, los leucocitos granulares y los mastocitos. Entonces, podemos decir que la inmunidad, el organismo tiene diferentes o posee diferentes mecanismos de defensa que en el conjunto se llama inmunidad. Y que este conjunto de inmunidad puede ser congénita cuando viene con el nacimiento, es decir, cuando apenas estamos en contacto con el medio, cuando nos ponemos en contacto por primera vez con el germen, o inespecífica y la adquirida, y específica. Quiere decir que la congénita es la que traemos con el nacimiento y la adquirida es la que nos pone en contacto directamente con el germen, por ejemplo, una bacteria. Entonces, existen dos formas de inmunidad específica, que es la celular y la humoral. La celular es donde actúan los linfocitos T efectores, que vamos a ver ahora, y la inmunidad humoral, el organismo sintetiza los anticuerpos a través de las células plasmáticas que son derivadas del linfocito B. Los anticuerpos son elementos capaces de unirse a los antígenos específicos para ser neutralizados y eliminados. ¿Sí? Los anticuerpos son los elementos capaces de unirse a antígenos específicos para neutralizarlos y eliminarlos. Ahora bien, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia, como yo les había explicado, capaz de producir una respuesta inmunológica. A pesar de que son moléculas grandes, el reconocimiento se basa en pequeñas zonas determinadas que se denominan antigénicas o epítopes. Estos epítopes se encuentran dentro de ciertas zonas de estas moléculas inmunológicas para el reconocimiento de determinados antígenos. Son moléculas pequeñas, no antigénicas, que pueden adquirir la capacidad por acoplamiento de otras moléculas grandes que se denomina actenos. Esto es en definitiva lo que quiero decir, es que el antígeno es toda sustancia capaz de producir una respuesta. ¿Por qué? Porque el antígeno se choca contra el anticuerpo a través de receptores que se encuentran en la membrana, que es esto que lo que le quiere decir, permite la unión y el reconocimiento para poder unirse, Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Y el anticuerpo qué es? Una molécula perteneciente a la fracción de las inmunoglobulinas dentro de las proteínas plasmáticas que se llaman gamma globulinas y que están en la sangre y en los líquidos tisulares. También están en los linfocitos B. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende bien?
Sí. Bueno, fíjense cómo está constituido un anticuerpo, ¿eh? Esto es un anticuerpo, de los cuales tienen una cadena pesada, una cadena liviana, y tiene una región variable, que fíjense que es como una llavecita, que después acá permite el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Esto generalmente es variable, que va a depender de cada antígeno, pero esta, la cadena pesada y liviana, es la cadena constante, ¿eh? Esto es básicamente como vemos una molécula de un anticuerpo, ¿sí? Existen 5 clases de inmunoglobulina, que son la G, la E, la M, la A y la D. Tenemos que saber que la G es la más efectiva en la eliminación de los antígenos y que se unen por sitios fijadores a la pared bacteriana por un proceso que se llama opsonización. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a su pared se unen los diferentes antígenos a esta inmunoglobulina, los paraliza. Y una vez que los paraliza al antígeno, es decir, este es el soldadito, vienen los antígenos, tienen esta superficie, estos sitios donde se fijan, y ¿qué es lo que hace este? Los paraliza, le dice, hey, stop, quédense quietos ahí. Le llama la atención este policía. Y luego, ¿qué hace? Trae a otras células que se llaman macrófagos, que estas macrófagos, ¿qué es lo que hace? Son células que los va a llevar presos a todos estos antígenos. Entonces agarra, vienen los macrófagos y se los come, se los da la inmunoglobulina para que se los coma. Entonces de esta manera elimina este proceso de infección que se puede estar ocasionando en el organismo. ¿Estamos? Esta es la más importante de todas, y también la M. Es otra de las que también tienen bastante importancia en cuanto a los procesos de eliminación de antígenos y el reconocimiento antigénico. ¿Sí? ¿Estamos? Esta inmunoglobulina E es la que se encuentra mayormente en los procesos alérgicos o en los procesos parasitarios. Aumentan para poder determinar de que están en nuestro organismo, por eso esta inmunoglobulina generalmente aumentan en estos casos, y después tenemos la inmunoglobulina A, que también aumentan en los casos de que hayan procesos alérgicos o tópicos, como son, por ejemplo, las regiones de la piel, de la mucosa, los bronquíticos, los asmáticos, etc. Y la D, que realmente es una inmunoglobulina que en realidad no se conoce bien el mecanismo de acción. No es una inmunoglobulina que se sepa bien cómo actúa. La inmunidad, como puede ser celular y humoral, y es mediada por los linfocitos. Se puede encontrar 2 tipos de poblaciones, los T y los B. Los linfocitos T son los responsables de medir la respuesta celular, y los B son responsables de medir la respuesta humoral. Entonces, uno derivan del timocito y otros derivan del vaso. Ya después lo vamos a ver. Hasta acá hemos visto lo que es todo lo que es generalidades de lo que es inmunidad. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que entonces la inmunidad es el reconocimiento de una determinada partícula que es patogénica para nuestro organismo, quiere decir que produce algún tipo de patología infecciosa o tumoral, y que nuestra inmunidad va a ser reconocida hasta a este antígeno que viene en nuestro organismo para producir la enfermedad. Y que estos linfocitos se van a encontrar en diferentes tejidos, en nuestro sistema de tejido reticular, donde se encuentra fundamentalmente la inmunidad, y que están dados por estos linfocitos. Y que estos linfocitos se encuentran tanto en órganos como circulando la linfa y en la sangre. Eso es en resumidas cuentas lo que tienen que saber. Acuérdense que la inmunidad nuestra, las células inmunes a través de sus anticuerpos, produce el reconocimiento a través de receptores que se encuentran sobre la membrana. De esta manera reconocen el antígeno para producir luego y atraer de esta manera a otras células. ¿Para qué? Para que combatan a el organismo que nos produce un daño en nuestro organismo, sea bacteria, virus o hongo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sigamos. Vamos a hablar entonces ahora qué es el tejido linfático.
El sistema linfático. Los vasos linfáticos transportan fluidos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando vimos sistema circulatorio? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno. Los vasos linfáticos transportan fluidos que han escapado de la circulación del sistema sanguíneo. Es decir, esto acuérdense que son... Yo les voy a decir algo en criollo, esto en criollo, no para que ustedes lo digan en un examen final, porque los mato. Esto es simplemente para que ustedes se den cuenta. Hagan de cuenta que los vasos linfáticos es como si fuese una aspiradora. ¿Vieron que la aspiradora tiene la manguera que chupa? Bueno, hagan de cuenta que entre las células, las arterias y las venas, tienen estas mangueras que son los chupadores, que se encuentran entre las células. ¿Y qué hacen? Chupan toda la basura y toda la mugre que se encuentra entre las células. Es decir, todos los líquidos, los desperdicios. Es decir, que nos mantienen limpia la calle. Mantienen limpia la casa. Son los chupadores. Esto es para que ustedes me entiendan, se lo estoy diciendo como un chico de la escuela primaria. Cosa de que ustedes más o menos me puedan entender, no van a decir que son los chupadores en un examen. Bueno, entonces los vasos transportan los fluidos que se han escapado de la circulación sanguínea, regresándolo al mismo. Son los chupadores. Los nódulos linfáticos, acuérdense que los vasos se conectan con nódulos. Estos nódulos, que son los ganglios, cumplen una función importante que es de defensa del organismo contra las infecciones, gracias a las células fagocíticas, que son las células que se comen a todas las células que nos producen infecciones o que nos producen agresiones en el organismo. Las fagocitas, fagocitosis significa se las come, se las tragan, y los linfocitos. Es decir, que gracias a estas células y a los linfocitos, los nódulos hacen que todas las células que lleguen cancerosas, infecciosas y demás, la destruyan. Los vasos linfáticos forman un sistema unidireccional, en el cual su contenido viaja en una sola dirección hacia el corazón. Es decir, vuelven hacia el corazón. Es como si fuesen venas, tienen la misma dirección. Y acuérdense que el sistema linfático tiene una pared delgada y que tienen también válvulas, como las venas. Entonces, tenemos que el sistema linfático es una red de órganos con ganglios linfáticos, conductos y vasos que se producen y transportan la linfa desde los tejidos al torrente sanguíneo. Es la manguera chupadora, barredora. La médula ósea y el timo producen las células que se encuentran en la linfa. Es decir, que acá, en el sistema linfático, adentro está la linfa. La linfa está constituida por células que van a ser los linfocitos, fundamentalmente, que los fabrica también la médula ósea y el timo. La causa más común de los nódulos linfáticos inflamados es la infección. Fíjense que cuando ustedes le dicen que tienen un ganglio inflamado, les duele, se hincha, y generalmente son causas de infección. Vamos a suponer que ustedes tengan la muela cariada, entonces los ganglios que están por debajo de la región submaxilar se inflaman. ¿Por qué? Porque están tratando de limpiar los bichos y todos los gérmenes que hay rodeando esa carie. Ese es un ejemplo. Entonces, los nódulos linfáticos funcionan como un sistema de filtración biológica. A través de todas las células de los linfocitos y de las células fagocíticas que se encuentran en el nódulo, van a hacer que el germen, los vasos linfáticos chupan, estos lo filtran y distribuyen el organismo. Cuando el cuerpo resulta invadido por organismo, se produce la inflamación, cuando el microorganismo está atrapado dentro de este nódulo. Duele. Estos microorganismos, cuando están ahí dentro, se trata de destruirlos y eliminarlos, por las mismas células que se encuentran dentro del nódulo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá tenemos los vasos linfáticos y los nódulos. Fíjense cómo nos recorren todas las estructuras del cuerpo. Van acompañando a todo el sistema arterial y venoso, van viajando hacia los lados y van trayendo hacia el corazón, van a ir llevando todas las sustancias de desecho y desperdicio. Y de esta manera van a ir eliminando todos los elementos
patógenos o todos los causantes de enfermedad dentro de los ganglios linfáticos. ¿Vamos hasta aquí? Sí. Cuando los vasos linfáticos regresan la linfa hacia el sistema venoso, es decir, cuando lo lleva de nuevo, porque está limpiando, vacían su contenido en dos grandes vasos. Es decir, fíjense, acá estos van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, para desaguar en algún lado, ¿sí? Tienen que desaguar y eliminar todos estos productos de desecho. ¿Y dónde lo hacen? En el ducto linfático derecho, que recibe el contenido linfático de, acá vamos, fíjense, todo el lado derecho del miembro superior y tórax derecho. Este es el conducto linfático, la gran vena linfática, que fíjense que va a recoger todo el lado derecho de la hemicara, del brazo derecho, del tórax, va a ser eliminado en el ducto. ¿Estamos? Fíjense acá, del brazo derecho, del lado derecho de la cabeza y de la cavidad torácica. Y este es se llama ducto linfático derecho, la gran vena linfática, también la pueden encontrar así. Y después el ducto torácico, que es el conducto torácico, va a recibir de todo el resto del cuerpo, va a eliminarlo acá al ducto torácico, van a eliminar todos los productos de desecho de todo el resto del organismo, lo van a eliminar acá. Perdón. Uno entonces va a la región torácica y el otro va a desaguar a la región de la yugular en regiones de la subclavia, derecha e izquierda. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sistema linfático? Va a eliminar toda la infección y mantiene el equilibrio del cuerpo. Gracias a todos estos chupadores y barredores que tenemos, tanto a la gran vena linfática o al ducto derecho y al ducto torácico, nos van a permitir mantener lo más limpio el organismo posible. Todos ellos van a estar como mecanismo de alarma, como soldaditos viajando en el torrente circulatorio, en el torrente linfático, para mantenernos libres de infección. ¿Estamos? Y de esta manera vamos a mantener un equilibrio homeostático, libre de infección. Ahora bien, cuando esto no funciona, cuando estos linfáticos están funcionando mal, ¿por qué? Porque se pueden enfermar estos conductos, porque sufren alguna alteración, tanto el conducto linfático, los vasos linfáticos como los ganglios, va a producir el acúmulo de líquido, porque estos chupadores ya no van a servir para sacar los productos de desecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Que todos esos productos de desecho se acumulen en el organismo en forma anómala. Se van a acumular, porque no están funcionando bien. ¿Y qué es lo que se va a producir? Se va a producir lo que se llama linfedema. Es una inflamación que se produce en los tejidos porque los vasos del sistema linfático y los ganglios no funcionan. ¿Y por qué no pueden funcionar? Porque puede ser de que tengan alguna alteración del sistema linfático, como determinados cánceres, como son los linfomas o la leucemia, o pueden ser algunos otros cánceres que provoquen una alteración de este sistema linfático, no haciendo que funcione correctamente. O también enfermedades, por ejemplo, parasitarias. Hay parásitos que pueden producir una alteración dentro de este sistema linfático, causando esto que se llama linfedema. ¿Cómo se vería? Se vería de esta forma. Fíjense el brazo normal y fíjense el brazo cuadrado. Fíjense cuando los chupadores no funcionan, porque no vuelcan todo el contenido hacia los vasos del conducto torácico y la gran vena linfática, no pueden desaguar, entonces al no poder desaguar, todo este líquido se acumula en una zona anómala. Y fíjense cómo se produce lo que se llama linfedema. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué pasa en las personas que tienen problemas de azúcar, profesora? No, el azúcar no produce el linfedema. Sí, un cáncer de mama, sí, por ejemplo, un paciente que haya tenido radioterapia y que le hayan quemado los ganglios linfáticos para sacarle un tumor,
por ejemplo en el colon, por ejemplo en un ovario, por ejemplo en el páncreas, etcétera, que se haya utilizado radioterapia, y la radioterapia a veces puede, como está llena de vasos linfáticos y ganglios linfáticos, se pueden quemar. Cuando estos se queman, hacen que no se produzca una buena circulación en el lugar, y hace que se produzca esto. ¿Estamos? Hace que se produzca esto. Los más comunes son por esto, por infección y por cáncer y por radioterapia. Esto es lo más común. Hay cuadros hereditarios y hay cuadros de enfermedades congénitas que vienen, que pueden producir esta anomalía, pero son rarísimas. Lo más común de las causas son estas tres. ¿Estamos? Entonces, fíjense los chupadores cómo actúan. Fíjense, tenemos las arterias y tenemos las venas, ¿no? Esta es la arteria y esta es la vena. Fíjense cómo tenemos. Esta es la interconexión que tenemos de los capilares arteriovenosos que se van comunicando. Fíjense acá cómo tenemos a todos los vasos linfáticos, cómo va circulando la linfa y cómo va transcurriendo entre las arterias y las venas. Fíjense que acá, que es el chupador, que yo le digo, el aspirador, la aspiradora, fíjense el chupador, cómo está entre medio de la célula y está aspirando totalmente, todo el tiempo, los materiales que se encuentran dentro de la célula, los líquidos, y cómo de esta manera los va a ir volcando al torrente circulatorio para poder ser eliminado. Este es un lindo ejemplo, fíjense acá, fíjense en los espacios intercelulares, cómo la manguera chupadora va aspirando todos los productos de desecho y también va a través de la linfa, donde se encuentran los linfocitos acá adentro, las van a ir destruyendo y las van a ir llevando para volcarla al torrente venoso, a la gran vena linfática o al conducto torácico. ¿Se entiende hasta aquí, chicos, lo que son los vasos linfáticos? Sí, profe, sí. Bueno, ¿y qué es la linfa? La linfa, fíjense, es un líquido transparente, medio blancuzco, que está compuesto por glóbulos blancos, fundamentalmente linfocitos. Acuérdense que todo el sistema inmunológico, si ustedes le preguntan cuáles son los sistemas, cuáles son las células del sistema inmunológico, los linfocitos están siempre, porque es el mecanismo de defensa nuestro, ¿sí? Los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, las células que atacan las bacterias de la sangre. También líquidos provenientes de los intestinos, llamado quilo. ¿Se acuerdan el quilo que estudiábamos que se formaba porque es una sustancia quilosa, lechosa, que tiene abundante colesterol? Bueno, la linfa es muy similar. Y contiene proteínas y grasas, igual, de la misma manera. ¿Sí? El sistema linfático, ¿qué hace? Filtra líquidos provenientes de la célula, de alrededor de la célula. Esta es la parte importante del sistema inmunológico. Cuando las personas se refieren a las glándulas inflamadas del cuello, por lo general se están hablando de los ganglios linfáticos. Ejemplo. ¿Se entiende? Esto es un ganglio inflamado. Esto es un ganglio inflamado. Generalmente los ganglios que se encuentran en la región del cuello, ¿saben por qué en los chicos? Ustedes saben, es muy común esto. Es muy común en la edad pediátrica. ¿Saben por qué? Porque todavía no tienen bien desarrollado el sistema, puede ser No, que a los 6 no años. tiene que parecer. Esto Para alguna infección. por una causa. Profe, ¿por alguna infección? Una infección muy común en los chicos, en la zona de la nuca. Piensen. Van a rendir micro. En la zona de la nuca, dijo. Profesora. Hiciste la zona de la nuca. La pedicurosis. Estos son los ganglios cervicales posteriores. Se llaman así, grupo cervical posterior. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Cabello, La cervical. el pelo, el cabello. ¿Y qué hay en los pelos los chicos? Claro, la pedicurosis. Pediculosis, piojito. Claro. El piojito acá provoca infección localizada. Y lo primero que hacen es que hacen esto. Reaccionan, producen linfocitos, los activan. ¿Para qué? Para combatir la infección. Nos están indicando un sistema de alarma que nos está indicando que este niño debe estar lleno de piojo. Es muy común en los niños. En la región occipital, la región cervical posterior. ¿Sí?
El sistema linfático muchas veces se conoce como segundo sistema circulatorio del organismo, también lo pueden encontrar así. Recoge el exceso de fluido de los tejidos y regresa al torrente sanguíneo, es decir, corre en conjunto con el sistema nervioso, con el sistema venoso, perdón. La formación de linfa tiene un lugar a nivel microscópico. Bueno, esto es... El sistema linfático, tenemos que las proteínas, bacterias, virus, cualquier sustancia que sean células cancerígenas, no entran fácilmente a los vasos linfáticos, pero sí entran a los vasos, sanguíneos, pero sí entran fácilmente a los vasos linfáticos, especialmente en los tejidos inflamados. Cuando los nódulos están contaminados con células tumorales, si yo tengo un tumor, lo primero que va a producirse es hincharse estos ganglios, que si son profundos no los vamos a ver, pero si le hacemos una tomografía, vamos a suponer que un paciente tenga un cáncer de estómago, vamos a ver que todos los ganglios que están alrededor del estómago van a estar inflamando. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a tratar de combatir a las células tumorales, para que ese cáncer no se disemine, para que ese cáncer permanezca ahí. ¿Se entiende? Generalmente se hinchan y no causan dolor cuando produce por causa tumoral, pero sí son dolorosos cuando son por productos infecciosos, de la causa que sea. Entonces, esa es una manera de producir una gran diferenciación. Si un ganglio linfático está inflamado por un tumor o está inflamado por un proceso infeccioso. Se pueden por un proceso infeccioso y dar dolor, pero pueden estar aumentados de tamaño y no ocasionar dolor en el caso de un cáncer. Sí, escucho. En la infección de oído también se produce inflamación de ganglios. En todo el organismo, Ustedes tienen arterias, venas por todo el organismo, y dijimos que el sistema linfático acompaña a las arterias y las venas. Entonces, un sistema que está formado por conductos y por ganglios está en todo el organismo, rodeando todo el organismo. No hay lugar donde no haya sistema linfático. No hay. Claro, y esos ganglios inflamados son dolorosos, porque es de infección. Son dolorosos en el caso de que sea por proceso infeccioso. No son dolorosos en el caso que sean tumorales. Por tumor. Esa es una gran diferenciación para saber si son infecciosos o no. ¿Se comprende, chicos? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Tenemos un ganglio debajo del mentón, vendría a ser de la pera, ahí siguiendo, donde se hace el huequito? Todo. Estamos llenos de ganglios. Llenos. Me acuerdo que la semana pasada también era re molesto y me redolía y tenía como un huevito ahí. Entiendo. El ganglio viene a ser un mecanismo Sí. de defensa. Son todos los mecanismos de defensa. Por eso te digo, tenés una carie y te va a salir un ganglio. Tenés una llaga, tenés un herpes en la boca, te puede salir un ganglio. Tenés, no sé, una angina, te puede salir un ganglio. Tenés una otitis, te puede salir un ganglio. Tenés un cáncer de pulmón, te pueden salir ganglio. Tenés una bronquitis, un asma, te pueden salir ganglio. Chicos, miles de causas. Miles. Es un mecanismo de defensa. Es el mecanismo de defensa, por eso les estoy diciendo que los antígenos son todos los malos de la película que nos produzcan infección o enfermedad. Y los anticuerpos están dentro del sistema linfático para defendernos. ¿Y por quién están? Por los linfocitos y por las otras células que después vamos a estudiar de defensa, que nos van a tratar de ayudar para combatir las infecciones o cánceres, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo una duda. Autoinmune. Sí. Tengo una duda con el ganglio. A ver si entiendo. El linfocito... Esperemos un segundito, pueden esperar, chicos, espérenme que es una urgencia, ya estoy con ustedes.
¿Se cortó, chicos, la comunicación? No, la profe no Salir, puede Nati. atender una llamada. No, dijo que tenía una urgencia o algo así. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Esperemos un ratito más. Esperemos. Sí, tenemos que esperar. Necesitamos comunicar. Discúlpenme, chicos, acá volví. Los escucho. ¿Qué dudas hay? Profe, no, yo, la duda era que el ganglio, la función que cumple es ser el lugar donde van a terminar de destruir los macrófagos, los microorganismos. El linfocito va ahí a destruirlo o a terminar de destruirlo. Claro, Sería. claro, seguro, por supuesto, por eso se inflaman. Por eso se inflaman, seguro, es así. Bueno, a ver, chiquitos, sigamos. El sistema linfático puede tener una función muy preocupante, bueno, ¿vieron el caso de los cánceres de mama? Los cánceres de mama, las mujeres hay que revisarse constantemente los senos, porque de esa manera, si hay un ganglio, un nódulo, lo que sea, uno lo palpa a tiempo y uno puede decir, por ejemplo, los ganglios axilares. En la región de la axila, las mujeres tenemos ganglios que a veces se inflaman. Una forma de darnos cuenta, por ejemplo, si encontramos en la axila un ganglio duro que no molesta y está hinchado, ojo al piojo acá, ojo al piojo. Ahora, si está inflamado, no, porque si está inflamado, yo lo toco, está grande y duele, y bueno, seguramente te depilaste, te rasuraste y se infectó, ¿viste? Que también es muy común en la región axilar, pero es una zona de alarma, por ejemplo. Los componentes del sistema linfático, llamados nódulos, están dispuestos y ubicados por todo el cuerpo. Acuérdense que no hay lugar que no tenga órgano, que no tenga sistema Acuérdense, es como que esto fuera un instituto, vamos a suponer, que esto fuera la casa de gobierno, ¿no? Un órgano. Vamos a suponer, el páncreas que fuera la casa de gobierno. ¿Qué tiene alrededor? Los policías. ¿Para qué? Para cuidar que nadie se meta dentro de la casa de gobierno. O en un banco, en un banco. Vamos a suponer que el banco sea el intestino. ¿Y quién lo cuida ese banco? Y los policías. ¿Y quiénes son los policías? Los anticuerpos. Los anticuerpos. ¿De qué nos protegen? De los ladrones que puedan venir a asaltar el banco. ¿Se entiende? Yo les hablo así para que ustedes me entiendan. Hagan de cuenta que todos estos nódulos y todo este sistema linfático, de conducto linfático, los ganglios son los policías. ¿Sí? Son los policías. Y que están dados por todos los linfocitos que están dentro del torrente circulatorio. Y el órgano determinado está cuidado por ellos, que son los policías, y que lo van a defender de las agresiones que son los ladrones, que se van a querer robar todo el banco. ¿Estamos? Por eso es que esta red de conexión de vasos linfáticos se van a encontrar en todos los órganos, regulándolo, manteniendo el equilibrio homeostático, evitando de que se enferme, evitando de que se infecte. Entonces va a eliminar todas las sustancias y todas las sustancias que son nocivas para ese determinado órgano. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, sigamos. Sistema linfático. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, suaves y redondeadas, o en forma de habichuelas, que por lo general siempre es saludable, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se inflama por algún motivo en especial. ¿Sí? Fíjense, los ganglios linfáticos producen células de la inmunidad para ayudar a combatir las infecciones. Son un sistema de filtro, filtran el fluido linfático. Acuérdense que viene el caño y la pelotita, el caño, la pelotita, el caño, la pelotita. Es decir, que por el caño, que es el vaso linfático, llevan ahí, pasan por ahí, circulan los linfocitos y todas las células y los llevan
¿A dónde? A los ganglios que también está lleno de linfocitos. ¿Y qué hacen? Destruyen la bacteria y células cancerígenas. Cuando estos ganglios que viajan por ahí, los antígenos, los malos, ¿y qué hace el ganglio? Se hincha. Se hincha. Por eso es que aparecen. Por eso es que aparecen. Entonces, ¿en qué aparecen? En todo proceso inflamatorio, absceso o infección. El absceso es una infección, es un acúmulo de pus. En cáncer o cualquier tipo de infecciones. Y acuérdense eso, fundamentalmente en el cáncer y en infecciones. En esas dos causas son las más comunes de que se activa el sistema inmunológico. Hay otros tipos de enfermedades autoinmunes, pero que eso viene en otro capítulo y en otra historia de la vida para que se los comente. Para que ustedes entiendan lo que es inmunidad, es esto fundamentalmente, porque hay enfermedades de la inmunidad que también se ven afectados los ganglios linfáticos. Pero que bueno, ustedes tienen que reconocer que fundamentalmente los procesos que se producen de alteración de un ganglio es por esto, por las infecciones y por el cáncer. ¿Está claro? Las áreas comunes donde los ganglios se pueden empalpar, ¿dónde? En la ingle, en las axilas, atrás de las orejas, en la cabeza, a los lados del cuello, debajo de la mandíbula, del mentón, por detrás de la rodilla, a nivel también de las región del codo. ¿Estamos? Fíjense cómo es un ganglio, redondito. Fíjense acá viene la arteria, la vena, el vaso linfático. Cómo acá penetra y cómo están en comunicación constante, y cómo acá se encuentran los linfocitos, porque fíjense que el ganglio está constituido por una corteza que mandan trabéculas hacia el interior del ganglio y lo dividen en trabéculas. Y acá es donde se encuentran los focos de tejido linfático, donde estos son los que producen los linfocitos. ¿Se entendió? ¿Vieron qué fácil que es? No es tan complicado. Entonces, fíjense, cómo tenemos vasos aferentes que le llegan al ganglio y los eferentes que salen, porque están constantemente en comunicación. Están en constante comunicación. ¿Con qué? Con el sistema arterial y venoso. Van limpiadores, acuérdense que son los limpiadores, los chupadores. Los nódulos periféricos pueden palparse, como ya dijimos, en estos lugares, y los internos son los que no vemos, chicos, los que están alrededor de los órganos, protegiéndolo. ¿Y dónde están? En el mediastino, en el esófago, en el páncreas, atrás del peritoneo, en la región inguinal, atrás, recorriendo cada uno de los órganos, de los diferentes órganos que encontramos. ¿Sí? Las áreas más comunes en donde los ganglios linfáticos pueden palparse con facilidad son debajo de la mandíbula, debajo del mentón, en el cuello, en la parte anterior y posterior de las orejas, en la parte posterior de la cabeza, en la región occipital, en la axila, en la ingle, por encima de la clavícula, por debajo de la clavícula. Ahí tienen un dibujito. ¿Se va entendiendo, muchachos y muchachas? Sí, profe, se entiende, sí, sí. Fíjense acá cómo es el sistema linfático, miren, cómo son todos los caños con los ganglios, caño y ganglio, los cañitos y con los ganglios, están todos interconectados. ¿Por qué? Por vasos aferentes y eferentes, y que van rodeando, fíjense, ¿ven? Estos son los órganos, están rodeando todas las estructuras, Acuérdense las placas de Peyer que se encuentran en la capa media a nivel del intestino. En el intestino se encuentra esta placa de Peyer, que es un conjunto de ganglios linfáticos que ¿qué hacen? Que estos no protegen de las diarreas, por ejemplo. De todas las cosas que comemos y que pasan ahí como filtro, estos nos van a proteger y van a eliminar todas las bacterias que pueden llegar a producirse por la ingesta, por ejemplo, de alimentos. Por ejemplo. Acuérdense de las amígdalas, ¿se acuerdan cuando estudiamos amígdalas? Las amígdalas palatinas, acuérdense que las amígdalas nos protegen también de que se encuentran en la cavidad oral, ¿se acuerdan? Bueno, las amígdalas, nos van a proteger también de qué, de las infecciones bacterianas. Acuérdense que estas amígdalas son acúmulo de linfático, en una red linfática que se inflama cuando tenemos angina. Y se forman esas placas blanquitas. Esas placas son la pus que se pone adentro de estas grandes masas
de linfático, de tejido linfático, que es donde ahí generalmente se encuentran los linfocitos para atacar, para combatir la infección. Y hay varias amígdalas, tenemos las faringes, las palatinas, las que están alrededor de la lengua, por eso es que hay muchos conglomerados de ganglios, de tejido linfático, que dijimos que era tejido reticular, y no se olviden que se encuentran en los tejidos conectivos laxos, densos. ¿Para qué? Para protegernos de las infecciones. ¿Se acuerdan? Que esto lo vimos cuando vimos cavidad bucal, ¿se acuerdan? Sí. Están las amígdalas, fíjense, mirá la placa ahí que tiene de pus, mirá, ahí se ve, ¿la ven? Están inflamadas, están hinchadas, este tiene una angina de terror, de terror. Esto es tejido linfático que nos sirve ¿para qué? Para eliminar todo lo que sea de infecciones. Ahora entiendo por qué la pediatra de mi nena no me la quería operar. Demoraba, ahora entiendo la importancia que tiene. Yo te cuento, las amígdalas son de doble filo. ¿Por qué? Porque el niño cuando es chiquito, ellos van teniendo diferentes tipos de infecciones. Generalmente el niño entra todo por la boca. Fíjense que los chicos se meten cosas en la boca y porquerías y qué sé yo, bueno. Las infecciones, porque ellos se tocan unos contra otros y se contagian. Entonces las amígdalas es el primer mecanismo de defensa que tiene el niño, ¿sí? Nos protege de todas las infecciones que penetran del medio ambiente. Entonces esto es el primer combate, la primera línea de infección. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las infecciones estas se inflaman casi constantemente, ya no sirven de defensa. Entonces es como que el niño, si constantemente hace angina y las hace con determinado tipo de infecciones, hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque pueden producir alguna infección que se llama fiebre reumática, que es el ocasionante del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el que produce generalmente las anginas pultáceas, que son las anginas infecciosas. Esto es en el caso de que el niño haga anginas a repetición, porque no solamente que puede producir la fiebre reumática, sino que también puede producir, por ejemplo, la glomerulonefritis infecciosa, que es una de las causantes de insuficiencia renal. Es por eso que en este caso al niño hay que controlarlo más de cerca. Bueno, sigamos. Profe. Ajá. Yo tuve fiebre reumática, no sé, me la detectaron después de que mi hijo estuvo, o sea, ya era bastante grandecito, y él vivía con anginas. Ajá. Hizo un tratamiento, todo, a lo último ya era con penicilina porque aparte tiene broncoespasmo y eso es como alérgico. Pero después ya de los 10 años, creo que a los 12, la pediatra me dijo que ya no era necesario que lo operen, porque ya era grande, era necesario pasar por todo esto. Ajá, bien. ¿Puede ser que yo le haya pasado el virus de la fiebre? A ver, todo paciente que haya tenido fiebre reumática siempre tiene que eliminar todo foco infeccioso. Es conveniente de eliminar de las amígdalas, las adenoides, apendicitis, es decir, todo lo que sea proceso infeccioso debe ser combatido. Igualmente, por ejemplo, las caries, se tiene que estar libre de infección. ¿Por qué? Porque hay una primoinfección que es lo que produce la fiebre reumática, que es producida por que yo te digo, este estreptococo. Ahora bien, el estreptococo, ¿qué es lo que pasa? Produce gran inflamación articular, pero puede producir una alteración en las válvulas mitral y aórtica, lo que se llama una insuficiencia por una estenosis valvular. Y esto trae un problema muy serio. Entonces, ¿es como que le salen verruguitas, puede ser? Como salen verrugas, exactamente. Las verrugas salen fundamentalmente sobre las válvulas, eso se produce en la endocarditis, pero los nódulos reumáticos también se producen ahí en las válvulas, y esto hace que las válvulas comiencen a funcionar mal, y si funcionan mal las válvulas hay que reemplazarlas, porque si no traen una insuficiencia cardíaca. Entonces, uno lo que tiene que hacer a los pacientes que tienen fiebre reumática es hacerle bien el tratamiento y siempre eliminar los focos infecciosos. No tienen que tener focos infecciosos. No sé si te ayudó la respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, sigamos.
Ahora vamos a este otro que es el timo. Es otro órgano que nos sirve de defensa. Es un órgano linfático triangular bilobular, tiene 2 lóbulos, situado en el mediastino por detrás del esternón a la altura de los grandes vasos del corazón. Fíjense cómo yo ya le estoy dando estructuras anatómicas. Estructuras anatómicas. Fíjense los vasos que yo le estoy diciendo que son igual al sistema venoso. Fíjense que le estoy diciendo cuáles son los lugares donde se encuentran los ganglios y los vasos linfáticos. Acuérdense que esto es anatomía y fisiología, ¿eh? En el recién nacido pesa alrededor de 12-15 gramos, en la pubertad aumenta hasta 30 gramos, y luego van a disminuir cuando somos adultos. El timo sufre un retroceso. Los corticoides y las hormonas sexuales hacen que disminuya e involucione. El timo se encuentra principalmente activo, ¿en qué periodo? En los periodos de cuando uno nace y en los adolescentes, que es cuando se producen los primeros contactos con diferentes antígenos, con distintas bacterias y virus. Entonces están muy activos. ¿Por qué? Porque son nuevitos, están reconociendo partículas nuevas. Al principio de la adolescencia el timo empieza a atrofiarse y luego es reemplazado por grasa. No obstante, la linfopoiesis significa la proliferación de células linfáticas, de células de linfocitos T, actúan durante toda la vida. Es decir, acuérdense que estos producen inmunidad. Anatómicamente se ubican en el mediastino infero-anterior, enfrente del corazón y detrás del esternón. Fíjese acá. Este es el timo y apoya sobre la región del corazón. ¿Estamos? Es muy importante en el sistema inmunitario, para la producción del linfocito T. T. Fíjense, presentan 2 lóbulos rodeados por una cápsula de tejido conectivo, y la cápsula produce tabique en el interior que lo divide en el lobulillo. En la periferia cada lóbulo recibe el nombre de corteza y se tiñe más oscuro por la mayor concentración de linfocitos. La región central de cada lóbulo es la médula y se tiñe de color pálido, y aquí se encuentran los corpúsculos que se llaman de Hassall. Además, los linfocitos T, las células reticulares epiteliales, y el timo tiene macrófago en la zona cortical. Es decir, fíjense acá cómo está constituido adentro el timo, cómo está dividido, y acuérdense que acá donde se encuentra la proliferación, tienen la corteza, mandan tabiques hacia el interior, y cómo se van a encontrar los corpúsculos de Hassall, que son estos, y con la proliferación de linfocitos. ¿Está claro? Sí, profe. Después va a tener arterias capilares, que son esto, fíjense, las arterias, y venas y capilares, que esto se llama, tiene un nombre especial, esto es muy de medicina, pero bueno, no importa. Se llama, nunca está de más saber cosas de más. Esto es un sistema que se llama, un sistema de defensa entre las arterias y las venas, ¿sí? Forman un sistema de defensa especial, que generalmente estos forman lo que se llama la barrera hemática, hematotímica. Hemato porque viene de sangre y tímica porque viene del timo. Es decir, que estos tienen comunicación que permiten comunicación a través de estos capilares que se encuentran adentro de acá del timo, que nos permiten de esta manera defendernos. Defendernos, ¿sí? ¿Estamos? Las células rodean externamente los capilares constituyendo la barrera hematotímica. Es decir, que todos estos linfocitos se encuentran en estas regiones produciendo una barrera de protección entre la sangre y el timo. ¿Se entiende? Entonces esta barrera hace que dificulte la entrada de infecciones, hace que no lo infecte al ganglio, lo protege, ¿Estamos? Fíjense, este es un corte histológico, estas son las trabéculas que vienen de la cápsula, lo dividen en el lóbulo.
Fíjense los timocitos, cómo se encuentran en la zona de la corteza, fíjense cómo se encuentran las células reticulares, las células dendríticas, que son las que encargadas de producir, de fagocitar y de destruir los patógenos que se encuentran más en la médula, las células dendríticas, los macrófagos, y acá cómo se encuentran los linfocitos, los linfocitos. Bueno, eso es lo que tienen que saber de timo. Vamos al vaso. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Entonces el timo, no se olviden, que producen linfocitos T. Hasta aquí todos producen linfocitos T. Ahora vamos al vaso. Vamos al vaso. Fíjense, el vaso es redondeado, tiene una cara externa y una cara interna donde tiene lirio, acá entra la arteria y la vena esplénica, y fíjense, el vaso está ubicado en el hipocondrio izquierdo, y es un órgano linfático, Por arriba se encuentra el diafragma, está ubicado en el hipocondrio izquierdo, está en relación con el estómago, con el páncreas, y tiene una función de filtro, para aquello que la sangre se vea en el parénquima, por eso está lleno de macrófagos, de estas células de macrófagos. Los macrófagos, ¿qué hacen? Se comen todas las partículas extrañas, ayudan a la defensa junto con los linfocitos. Es decir, que los monocitos se transforman en macrófagos, muchos se transforman en macrófagos. ¿Por qué? Porque se comen, fagocitan las diferentes partículas que son nocivas. Por eso que tiene la función de filtro de la sangre. Por acá penetra, fíjense, arteria, vena, filtran acá todas las partículas extrañas que pueden llegar a ver. Tiene acción inmunológica. ¿Por qué? Porque produce la activación de los linfocitos T y B, da la inmunidad celular a través de la fagocitosis de bacterias y la humoral a través de la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas vienen de los linfocitos B. De los linfocitos B. Los linfocitos B son los que nos dan las inmunoglobulinas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué otra acción tiene? Hematopoyética. ¿Qué hace? Hemato es sangre y poiesis es fabricación. Entonces fabrica y destruye sistemas de glóbulos rojos y plaquetas. Por eso es que interviene en el sistema hematopoyético. Destruye y forma a la vez. ¿Sí? Y forma a la vez. ¿Estamos? Entonces, destruye los glóbulos rojos y plaquetas por los macrófagos, forma los eritrocitos en el feto y en la pubertad, y en los adultos se producen solo por daño a la médula ósea. Es decir, que estos se activan en producir eritrocitos en el adulto cuando la médula ósea no funciona. Por ejemplo, que tengamos un cáncer de médula ósea. Entonces se va a activar esto para producir glóbulos rojos. La recuperación de hierro de la hemoglobina, es decir, la hemosiderina, y la formación de la bilirrubina a partir del EM, de la destrucción del glóbulo rojo, irá luego al hígado y después se elimina por la bilis. Es decir, esto lo destruye y después de ahí esta hemoglobina, que cuando se destruyó el glóbulo rojo, lo va a llevar al hígado. Parte se va a depositar y parte se va a eliminar con la bilirrubina. ¿Sí? El almacenamiento de la sangre se produce generalmente en todos los mamíferos. En todos los mamíferos se produce el almacenamiento de la sangre. ¿Para qué? Para que nos sirva de defensa, cuando lo necesitamos, en un caso de una hemorragia, por ejemplo. Bueno, tiene un estroma, tiene un parénquima y una cápsula. Y está constituido por una sustancia roja, una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja es la encargada de producir eritrocitos y macrófagos. Y es donde se encuentran los sinusoides son los vasos esplénicos y los cordones esplénicos del Billroth, que es donde se encuentran los diferentes cordones, fíjese acá en el estroma, donde se encuentran generalmente en la pulpa roja, donde se encuentran estos sinusoides donde penetran los vasos sanguíneos. Y la pulpa blanca es donde se encuentran los linfocitos. Y donde se encuentran todos los nódulos linfáticos. Estamos en la proliferación de nódulos. Acá tenemos un corte,
Fíjense cómo están las trabéculas, cómo está constituida la arteria y la vena que penetra por el ilio, cómo forman la pulpa roja y la pulpa blanca, Fíjense la característica, el estroma, que es la cápsula, trabécula y la malla reticular, y el parenquima está formada por la pulpa esplénica, la pulpa blanca y la pulpa roja. Pulpa roja y la pulpa blanca. ¿Se entendió? Es fácil, el vaso es el más fácil de todo. El vaso entonces es un órgano lleno de sangre que filtra el mismo, está localizado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal, y se remueve todas las bacterias, virus y partículas extrañas. El almacén de las plaquetas de la sangre, tiene la defensa y tiene la hematopoiesis. Y acá está cuando actúa el vaso, produciendo la destrucción. ¿Se acuerdan que esto yo se lo había hecho cuando vimos sangre? ¿Qué pasaba con el hierro? Cómo se vuelve a transformar y cómo se vuelve a recuperar y cómo se deposita como hemosiderina para luego fabricar más glóbulos rojos. Bueno, hasta aquí hemos terminado todo lo que es los órganos en sí. Entonces, podemos decir que nos faltaría hablar cuáles son las células de defensa. Acuérdense que el sistema inmunitario está constituido por las células de la defensa y que vienen de una célula madre. Que esta célula madre, ¿de dónde viene? De la médula ósea, que la médula ósea tiene toda la potencialidad para poder diferenciarse, para dar los granulocitos, para que de esta manera la serie granulocítica y la serie linfática. Los granulocitos vamos a tener los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y luego vamos a tener los linfocitos B y T, ¿se acuerdan? Estos luego pasan a la sangre, donde periféricamente, una vez que maduraron, ya se vierten directamente a la sangre para cumplir diferentes funciones. ¿Estamos? Entonces, ahora podemos definir y decir que todo el sistema inmunológico es el conjunto de órganos y tejidos y células que están distribuidas de todo el organismo para producir los mecanismos de defensa. Hay dos tipos de inmunidad, la inespecífica y la específica. La inespecífica está por las barreras naturales que evitan el ingreso de agentes infecciosos al organismo. Las células de defensa son los glóbulos blancos del tejido sanguíneo. ¿Estamos? Y la específica es la respuesta humoral, que está mediada por los linfocitos B que sintetizan los anticuerpos. ¿Y dónde se formaban fundamentalmente los linfocitos B? En la médula ósea. ¿Y dónde más? ¿Dónde terminan? En el vaso. La respuesta celular, ¿dónde está? Por los linfocitos T que destruyen los diferentes organismos. ¿Y dónde se encuentran los linfocitos T? Y se forman en la médula ósea. ¿Dónde terminan de madurar? En el timo, en los ganglios linfáticos. ¿Ven qué fácil que es? Entendiendo los órganos con cada una de la función que cumple. Entonces, hablando ahora de la inmunidad inespecífica, de la inmunidad específica, decimos que la inmunidad específica está dada por las barreras naturales y células de defensa, que lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, las barreras naturales, ¿cuáles son? La piel, la mucosa, los líquidos naturales, las sustancias químicas, la flora microbiana, y las células de defensa, que son las que vamos a ver ahora, que son los linfocitos. Y la inmunidad, fíjense, específica también tiene una respuesta humoral y una respuesta celular, que es el reconocimiento de determinados antígenos. ¿Se entiende? Esto es el reconocimiento, esto es la barrera, que es el primer paso que pasa el agente para, a través de todas estas sustancias y estas barreras que contienen también linfocitos, van a hacer que se destruyan acá los diferentes gérmenes. Y la inmunidad específica son los soldaditos que tenemos para que nos defiendan, que son los linfocitos. Entonces, fíjense la piel. Acá viene una bacteria, fíjense, penetra acá la bacteria. Entonces, primero los factores, la queratina, que son los queratinocitos, nos van a tratar de defender ante las bacterias, que sirve una barrera de protección. Entonces, estos que lo que hacen, impedir que se proliferen. Pero cuando esto es una infección inmunitaria, ya prolifera y se produce la infección. Entonces, ahí que van a venir, de la célula de la sangre van a venir los linfocitos, los neutrófilos, que son los primeros que aparecen en la zona de la infección, y luego van a venir también los linfocitos, y van a prevenir los monocitos, y los monocitos se convierten en macrófagos, y van a tratar de fagocitar
y comerse todos estos agentes infecciosos para producir la destrucción acá adentro. Para producir la destrucción y matarlos, ¿sí? Y matarlos. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pasa con la mucosa. ¿Dónde tenemos la mucosa? La mucosa del intestino, la mucosa de la boca, la mucosa del aparato respiratorio. Pasa lo mismo. Este moco, ¿qué es lo que nos hace? De defensa. Nos hace de defensa, nos protege de virus, de bacterias que se encuentran acá. Acuérdense que al aparato respiratorio que tenía un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Son estas? ¿Y qué hacen estos pelitos que son los cilios? Nos defienden. ¿Y qué más hacen estas células caliciformes? Producen moco. ¿Y qué hacen también? Y bueno, tienen leucocitos y demás que nos protegen ¿para qué? Para matar los virus y las bacterias que se encuentran ahí. Nos hacen de defensa, de cubierta protectora. Y después con un golpe de topa, largamos ¿qué? El moco, que ustedes le llaman, bueno, algunos le dicen cocoroco. Eliminan el moco, lo escupen. Esa es la mucosa. Fíjense los líquidos naturales, el sudor, la saliva, el sudor, la saliva, todos estos líquidos naturales nos sirven de defensa, nos protegen. Todas las glándulas sebáceas nos protegen, las lágrimas, la saliva, todo esto sirven de protección para determinada invasión de gérmenes y para que no se produzca infección. ¿Sí? ¿Estamos? Las sustancias químicas que tenemos dentro del organismo. ¿A dónde? El jugo gástrico. El jugo gástrico. En el semen, que tenemos lo que se llama espermina, que esta espermina hace que no se infecte, lo mantiene libre de germen. La lactoperoxidasa que se encuentra en la leche materna. Las lisoenzimas que se encuentran en la lágrima, en la saliva, en las secreciones mucosas. Todas estas son enzimas que tienen acción bactericida e impiden que todos estos jugos gástricos se infecten a través de estas enzimas que tienen propiedades especiales que hacen que nos libren de infecciones. Todo esto son barreras naturales. Barreras naturales. La flora microbiana. Toda la flora que encontramos hace que, a través del epitelio cilíndrico, ciliado, el epitelio absortivo del intestino, hace que tengan también una flora con gérmenes especiales, mucosidad, que hace que no tengamos una gastroenteritis. Entonces, ¿qué hacen esto? Cuando produce una infección, cuando penetra un germen adentro de la mucosa gastrointestinal, estos se activan. ¿Y qué tratan de hacer? De eliminarlo. Que no se absorban por el torrente sanguíneo y nos produzca una infección con mucha fiebre. ¿Qué es lo que hace? Se cierra las paredes de absorción del tubo digestivo, del tubo colónico, se cierran, se tratan de localizar. ¿Y qué es lo que produce la gastroenteritis? Pues nos hacemos encima, nos agarra diarrea. Eso es la gastroenterocolitis, la gastroenteritis. Y a algunos le provoca vómitos. ¿Por qué? Porque trata de eliminar, son todas las barreras de defensa que se acumulan ahí, tratan de eliminar las partículas extrañas. ¿Para qué? Para que no hagamos una infección sistémica, para que se localice, por eso es que localiza la infección ahí para poder eliminarla. Por eso que son todas barreras naturales. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Y cuáles son las células que van a intervenir dentro de esta inmunidad? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y los linfocitos NK. Todo esto nos sirve para las infecciones bacterianas. Son los primeros que aparecen. Los eosinófilos ya los vimos que aparecen en los parásitos, en las alergias. Los basófilos, los monocitos, infecciones virales. ¿Estamos? Y los linfocitos NK son linfocitos especiales. ¿Y saben para qué? Están para destruir las células cancerosas. Se llaman linfocitos naturales de Killer. Estos linfocitos son los linfocitos especiales que nosotros fabricamos para defendernos de las células cancerosas. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, entonces, acuérdense de la médula, de la célula madre, cómo tenemos los precursores para que logremos tener la serie mieloide y la serie linfoide. Acá es donde deriva.
Acá les puse esto para que ustedes recuerden de dónde derivan las células de la sangre y que todas nos van a servir de defensa del organismo y que cada una tiene una función específica. Es por eso que acá tenemos que recordar que la sangre es un tejido conectivo impulsado por los vasos sanguíneos de la sangre que viene desde el corazón y que tiene una función indeterminada. Y el plasma es la porción líquida de la sangre por donde deja que transcurran estas células, ¿sí? Y los elementos formes de la sangre van a estar dados por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas. Los glóbulos rojos también se los llama eritrocitos, también se los llama eritrocitos. Estos glóbulos blancos pueden ser granulocitos y agranulocitos. ¿Por qué? Porque unos tienen gránulos y otros no en el interior. Los granulocitos pueden ser basófilos, neutrófilos y eosinófilos. ¿Y saben por qué tienen este nombre? Por el color. Basófilo es por azul, va de azul. Neutrófilo, neutro, un color neutro. Y eosinófilos son rojos. Fíjense cómo están teñidos. Y después los agranulocitos, los que no tienen gránulos, son los monocitos y los linfocitos. ¿Y los linfocitos cuáles son? Los T4 y los T8. Que ahora vamos a ver los T4 y los T8. Y después tenemos los linfocitos B. Fíjense, los neutrófilos, ¿qué enzimas tienen para poder destruir las bacterias? La mieloperoxidasa, lisozima, lactoferrina, todo esto se encuentra acá adentro. Una vez que ellos se acercan a un patógeno, esta policía cuando se acerca a un patógeno lo destruye, se lo morfa, y acá adentro lo destruye con todas estas enzimas. Y estos leucocitos son entre el 50 y el 70% de nuestro organismo. ¿Y qué producen? Fagocitosis, fagocitas, se lo comen. Y esto es pregunta de examen. Constituye la primera línea de defensa del organismo. Pregunta de examen. El neutrófilo es la primera línea del organismo y produce fagocitosis. Tienen todo acá. No le falta nada para estudiar. Fíjense el eosinófilo. El eosinófilo. ¿Qué tiene para destruir? Proteínas catiónicas. ¿En dónde aparecen esto? Y este se morfa. Los parásitos producen reacciones alérgicas. Todos los alergenos, los causantes de las alergias, producen a través de sus proteínas, producen destrucción de los alergenos. Los basófilos. ¿Qué tienen los basófilos? Gránulos de histamina. Gránulos de histamina, que son los que uy, esperen que se me fue, gránulos de histamina, y acuérdense que intervienen los procesos de la coagulación, porque tiene parina, que es un anticoagulante. Los monocitos, que producen también fagocitosis, y acuérdense que esto también, ¿en qué se transforman? En macrófagos. Estos se transforman en macrófagos. ¿Por qué? Porque también fagocitan, también se comen a los productos patógenos. Constituyen el 4 al 8% y constituyen la segunda línea. ¿Y cuáles habíamos dicho que es la primera línea? Los neutrófilos. ¿Cuál es la segunda línea? Los monocitos. Los neutrófilos fagocitaban, los monocitos también fagocitan. Y también, estos se transforman en monocitos, estos se transforman en macrófagos. Y constituye la segunda línea de defensa. Y de acuerdo al tejido donde se encuentren, tomen el nombre especial. Toman un nombre especial. Y por último, ¿qué tenemos al linfocito? Fíjense, este es el linfocito, el peludo. Ese es el linfocito. Fíjense, tenemos el linfocito B, que es el que produce los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Entonces, fíjense, cuando un virus entra en el organismo, ¿qué se produce? Se produce una entrada del antígeno que hace que una vez que penetre este antígeno, este virus, produce que se activen estas células B. Y una vez que se activaron, ¿qué es lo que producieron? Se activan a través de sus receptores de membrana. Entonces, esto ¿qué es lo que hace? Opsonizan, lo paralizan, se lo comen. Y luego, ¿qué es lo que quedan? Los anticuerpos, que es el reconocimiento que va a quedar de este virus. ¿Para qué? Para que ante una segunda infección ya estén estos anticuerpos que reconocen la partícula infecciosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y de esta manera, ¿cómo van a quedar como células de defensa estos anticuerpos? ¿Y a dónde van a ser las células plasmáticas?
Y estas células plasmáticas se van a activar ante una segunda llegada de antígeno. ¿Estamos? Y de esta manera, esta célula plasmática va a hacer que este linfocito quede como célula plasmática en forma de anticuerpo para el reconocimiento de un nuevo antígeno y como células de memoria ante la llegada de un nuevo antígeno. Produce eso, lo que es la respuesta y la respuesta inmunológica. ¿Sí? Estamos en el reconocimiento de determinados antígenos. Entonces, acuérdense que los linfocitos ahora T, pueden ser T4 y T8, también destruyen los microorganismos y las células infectadas, ¿sí? Los destruyen, los aniquilan. ¿Y qué es lo que hay? Hay dos tipos de linfocitos, T4 y T8. T4 y T8. ¿El T4 qué hace? El T4 ayuda al reconocimiento. Y el T8 es el que hace, el T4 le dice a que necesita ayuda, que el T4 que vio un patógeno determinado. Le dice al T8. Y el T8 le dice, no te preocupes, ya voy a liberar diferentes sustancias químicas para que ataquemos al antígeno. Entonces, el T8, ¿qué es lo que hace? Lo reconoce. Pero el T8, a su vez, tiene uno supresor y un inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que hace? El supresor, los mata como loco. Los mata, dice, bueno, acá está este germen, ¡pum!, lo mató. En cambio, el inhibidor le dice, che, loco, pará, no seas tan agresivo. Vamos a matarlo, pero no hagas una respuesta tan exagerada. Lo inhibe. Por eso es que hay T4, T8, supresores e inhibidores. Es decir, unos son activadores que activan y van a matar al antígeno, y el otro T8 le dice, che, loco, pará, ya lo mataste, no sigas produciendo más daño. Lo inhibe, le dice que ya no actúe más, ¿sí? Entonces tenemos los T4 y los T8, que los T8 pueden ser supresores o activadores. Y los supresores son los que inactivan a los activadores una vez que eliminó el germen. ¿Se entendió? Y acá tenemos el resumencito. Cómo actúa el CD4 y cómo actúa el CD8. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, re bien. Con ese Bueno. dibujito. ¿Vieron que hay que actuar así como policía? No, eso para que ustedes lo entiendan. No pueden hablarme de policías y de ladrones o de los chupadores en un examen. Eso para que ustedes lo entiendan, nada más, para que se ubiquen cómo funciona. Así Fíjense, se entiende mejor, profe. claro, así lo entienden mejor. Acá fíjense cómo entonces la inmunidad específica siempre está dada por las células, siempre por los linfocitos. Humoral el B y el celular el T. El T, como puede ser el T4 y el T8. ¿Qué hacen? Destruyen los microorganismos. Y acuérdense que el T8, acuérdense que es re loco el T8, porque el T8 tiene el F que va y mata todo, qué sé yo, y tira misiles, bombas, petardo y todo lo mata, pero a su vez tiene el otro T8 que lo inhibe al activo y le dice, bueno, ya lo mataste, pará, no actúes más, lo frena. Por eso es el supresor, ¿sí? Porque inhibe la acción del activo, ¿sí? Porque si no mataría todo, este loco seguiría matando al loco. Entonces, el T8 inhibidor lo frena un poco al otro, el activo, para decirle, bueno, pará, ya está, ya mataste, no matés más, no es necesario seguir matando. ¿Se entendió? Sí, profesora. Como colorín colorado, acá tenemos todo lo que hablamos. Este es el resumen en un mapa mental o un mapa conceptual, todo lo que hablamos de inmunidad. ¿Cómo puede ser la inmunidad innata o adquirida? Primaria y secundaria. Y acá le explica todo en resumen de lo que hablamos. Este es el resumen final de todo lo que vimos. ¿Se entendió bien, chicos? ¿Hay alguna duda que les haya quedado? No, se entendió perfecto. No, ¿Se entendió no. perfecto? Muy bien estuvo. No, profe, re bien. Bueno, cuánto me alegro, chicos, cuánto me alegro porque quedé sin voz. Estoy sin voz. Les comento, hoy que ya tengo la computadora lista, le voy a mandar la clase anterior, que no se las pude subir porque se me rompió la computadora, pero ahora ya la solucioné, y les voy a mandar esta.
Y esto les sirve ya para que ustedes puedan estudiar para mañana inmunidad, para microbiología. Así que ahora, si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene con peritoneo y con piel. Y ya están para el examen. Quiero que se presenten todos. No quiero que ninguno se deje de presentar al examen. Ni los del nivelatorio, ni los que aprobaron el parcial. No quiero que se dejen de presentar ninguno. No tienen que saber nada para que yo no los apruebe. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, pero confiados porque tienen que andar bien. ¿Estamos? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, querida. El 19 nivelatorio, ¿a qué hora es? ¿5:30? ¿5? Yo les puse 4:30, porque como les voy a tomar a todos juntos, bueno, ¿pueden ustedes? No, consulto nomás, nada más. No, sí, no tengo problema. Un ratito antes lo puse. Bien. El problema me viene mejor, porque como voy a estar varias horas tomándole, Claro. no sé cuánto me llevará, por eso que lo puse un poquito antes. Sí, está bien, yo para organizarme con el trabajo no tengo problema. Gracias. Bueno, pero no falten, no dejen de faltar. A los del nivelatorio, quiero que me estudien bien arterias y venas. Los grandes troncos, la aorta, cómo está dividida, preguntas de exámenes, los corren hasta en el final. Quiero saber la arteria aorta, de dónde nace y cuáles son las ramas principales en todo el organismo. ¿Sí? Profe. ¿Eso es lo que toman en el próximo parcial, profesora? No, eso es para el nivelatorio, se los pregunto si el que vaya conmigo en el final no se van a escapar de que yo les pregunte arterias y venas, porque no, un enfermero no lo sepa, porque el día de mañana ustedes tienen que canalizar venas, así que yo no me permito que no sepan la uretra dónde está y que no sepan aparato circulatorio. Eso es de cajón que se los pregunto. El que rinda conmigo ya sabe. ¿Va a mandar algún otro trabajo a nivelatorio? No, los quiero que estudien, no mando más trabajo a nadie para que estudiar, no pierdan tiempo, pero estudien. Gracias, profe, profe. le iba a consultar Sí, para te el escucho. final. Obviamente que todos los temas los tenemos que saber, pero ¿en qué tema más o menos le tenemos que poner más hincapié? Mira, depende del ataque de cada profesor. Cada profesor. Bueno. A las 17 o las 19 bolillas cuando en el examen, yo tomé un examen a una alumna excelente, la aprobé porque estaba muy bien, pero hay otra que la tuvimos que bochar porque no